Dos hermanas gemelas decidieron casarse con el mismo hombre, y al compartir aquella noche, la historia que ocurrió se convirtió en un suceso inolvidable que cambiaría sus vidas para siempre. En el pequeño pueblo costero de Mar del Sol, donde las olas del mar besan la orilla y el aroma a sal se entrelaza con los sueños humildes de la gente, vivían Isabella y Valentina Fernández, dos almas idénticas en su apariencia, pero marcadamente diferentes en su carácter. La vida en Mar del Sol era sencilla y dura a la vez, pues la familia Fernández se ganaba el pan del día trabajando en el mar, mientras la calidez de sus corazones compensaba las carencias materiales. Desde su niñez, Isabella se destacó por su carácter sereno y reflexivo, siendo la voz de la razón en la familia, mientras que Valentina, con su espontaneidad y pasión, iluminaba cada rincón del pueblo con su risa contagiosa. A pesar de sus diferencias, ambas compartían un lazo inquebrantable que las unía más allá de cualquier obstáculo. La vida transcurría entre amaneceres de pesca y atardeceres en la playa, donde las gentes del pueblo se reunían para conversar y compartir anécdotas, siempre bajo la mirada atenta y a veces crítica de los vecinos. El destino, sin embargo, tenía reservado para ellas un giro inesperado. Un día, mientras el sol se asomaba tímidamente tras las montañas, un hombre llegó al pueblo. Diego Sánchez, un joven empresario de la ciudad, había venido con la intención de invertir en un proyecto turístico que transformaría el rostro de Mar del Sol. Con su porte elegante, mirada segura y una sonrisa que escondía promesas, Diego despertó en el instante mismo la atención de todos, pero nada lo conmocionó tanto como la presencia de las dos gemelas. Al principio, la relación con Diego se dio de forma casual. Él acudía al mercado para adquirir productos frescos, y en cada visita, las hermanas se cruzaban con él, intercambiando algunas palabras y miradas cómplices. Isabella, siempre discreta, guardaba en su interior un sentimiento profundo, mientras que Valentina no tardó en entregarse a la fascinación que Diego irradiaba sin esfuerzo. Poco a poco, ambos corazones comenzaron a latir al unísono con el del hombre, y antes de que pudieran comprenderlo del todo, las dos hermanas se enamoraron perdidamente de él. La revelación de este amor compartido no tardó en generar rumores en el pueblo. Las miradas inquisitivas y las habladurías parecían crecer a cada instante. Sin embargo, Isabella y Valentina estaban decididas a forjar su destino juntas. En una noche iluminada por la tenue luz de las farolas y el murmullo del mar, se reunieron en la vieja casona familiar para hablar de lo que parecía imposible para muchos. Con la firmeza de quien entiende que el amor trasciende las convenciones, ambas decidieron confesar sus sentimientos a Diego y proponerle un matrimonio inusual. Unir sus vidas en un lazo que, aunque poco común, era la manifestación más sincera de su devoción. La conversación tuvo lugar en una sala impregnada de recuerdos y aromas a nostalgia. Isabella, con voz suave pero firme, comenzó explicando lo que sentían, mientras Valentina complementaba sus palabras con la pasión de quien no teme romper moldes. La propuesta, tan audaz como inesperada, dejó a Diego momentáneamente sin palabras. El joven empresario, quien jamás había imaginado involucrarse en un triángulo de este tipo, se encontró dividido entre la sorpresa y la emoción. Tras una larga pausa en la que el silencio se volvió cómplice, aceptó la propuesta, pero no sin imponer una condición que definiría el futuro de todos. Debía haber equidad, justicia y ausencia de celos entre ellos. El anuncio de la inusual boda se esparció rápidamente, causando revuelo entre los habitantes de Mar del Sol. Algunos se mostraron incrédulos, otros condenaron la idea, mientras que unos pocos admiraban el valor de las gemelas por desafiar las normas sociales. La ceremonia, celebrada en la playa al atardecer, fue un torbellino de emociones. Isabella y Valentina, radiantes en sus vestidos blancos, caminaron juntas hacia Diego, quien, ataviado con un impecable traje, parecía sumido en una mezcla de responsabilidad y nerviosismo. A pesar de la efusividad del entorno y el júbilo aparente, una tensión latente se escondía tras cada sonrisa, presagiando que los desafíos por venir serían mucho más intensos de lo que cualquiera pudiera imaginar. Durante los primeros meses del matrimonio, la vida en el hogar parecía una perfecta amalgama de ternura y rutina. Los tres compartían las tareas cotidianas, los sueños y las esperanzas. Diego se mostraba atento y comprometido, tratando de equilibrar su vida con las dos mujeres que ahora representaban para él un universo de sentimientos.
Isabella se dedicaba a cuidar el hogar y a mantener la armonía, mientras que Valentina se entregaba a la vida social, buscando siempre hacer sentir su presencia en cada rincón de la casa. Juntos parecían formar un trío ideal, un ejemplo de amor sin barreras ni convencionalismos. No obstante, la tranquilidad no duró mucho. Con el paso del tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de lo que parecía un idilio perfecto. Diego, a pesar de sus promesas, empezó a mostrar signos de inquietud. Sus constantes ausencias y las llamadas nocturnas se convirtieron en motivo de sospecha para Isabella, quien, con su intuición siempre aguda, comenzó a notar detalles que escapaban a la vista de los demás. Valentina, en cambio, se aferraba a la idea de que todo era fruto de su imaginación y de la envidia de quienes no entendían el amor que compartían. Una noche de tormenta, cuando el cielo se desbordaba en un sinfín de relámpagos y el mar rugía con furia, Isabella decidió seguir a Diego en uno de sus misteriosos desplazamientos. Oculta tras la penumbra, lo vio entrar en un elegante local de la ciudad, un sitio que contrastaba drásticamente con la simplicidad de Mar del Sol. Lo que presenció esa noche se grabó en su memoria. Diego se reunió en un rincón discreto con una mujer de porte distinguido y mirada enigmática. Los gestos y las palabras intercambiadas dejaban claro que algo iba mal. El dolor y la traición comenzaron a calar hondo en el corazón de Isabella, quien comprendió que su mundo, construido con tanto esfuerzo y esperanza, estaba a punto de desmoronarse. El conflicto interno crecía con cada día, y aunque Isabella intentaba ocultar su sufrimiento ante Valentina, la tensión se volvió insoportable. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, Isabella decidió confrontar a Diego. En un ambiente cargado de silencios incómodos y miradas esquivas, le exigió una explicación. Diego, acorralado por la fuerza de la verdad, intentó justificarse, alegando que se trataba simplemente de negocios, pero la respuesta no fue suficiente para calmar el ardor en el alma de las gemelas. La situación alcanzó su punto crítico durante una cena en la que la atmósfera en el hogar se volvió casi insoportable. Mientras Valentina servía el plato principal con una sonrisa forzada, Isabella se mantenía en silencio, observando a Diego con una mezcla de dolor y determinación. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Valentina interrumpió la cena con una pregunta que paralizó a todos. Diego, ¿qué significa todo esto? ¿Quién es esa mujer de la que hablas en tus llamadas? El ambiente se cargó de tensión, y la respuesta de Diego, vacilante y llena de evasivas, no hizo más que confirmar los temores de las hermanas. El dolor de la traición se hizo evidente en cada palabra, en cada gesto tembloroso. Isabella, con lágrimas en los ojos, explicó a Valentina lo que había presenciado aquella noche en el local de la ciudad. Valentina, inicialmente incrédula, fue poco a poco comprendiendo la magnitud del engaño. La confrontación se convirtió en una explosión de emociones. Gritos, reproches y un dolor tan agudo que parecía desgarrar el alma. Diego, incapaz de sostener la verdad, trató de minimizar el asunto, asegurando que se trataba de un malentendido, pero las pruebas eran irrefutables. La noticia de la traición no tardó en difundirse por Mar del Sol. Los murmullos y las críticas llegaron de todas partes. Desde los vecinos hasta familiares lejanos, todos se mostraban indignados ante la situación. La reputación de Diego se desplomó de la noche a la mañana, y el trío, que alguna vez fue motivo de admiración y curiosidad, se convirtió en el centro de una tempestad de críticas y desaprobación. La tensión en el hogar se volvió insoportable. La casa que había sido un refugio de sueños y esperanzas se transformó en un campo de batalla de sentimientos encontrados. En medio del caos, Isabella y Valentina se encontraron en una encrucijada. La herida de la traición había dejado cicatrices profundas en ambas, pero la forma en que enfrentaron la situación fue radicalmente diferente. Mientras Isabella se sumió en un dolor silencioso, Valentina optó por la confrontación directa y la búsqueda de justicia. Las discusiones se sucedían sin tregua, y la atmósfera en la casa se volvió cada vez más cargada de resentimiento y amargura. Sin embargo, a pesar de todo, las hermanas jamás olvidaron el lazo que las unía. En medio de la tempestad emocional, se dieron cuenta de que la única salida era enfrentar juntas la realidad, sin permitir que el engaño de Diego las desgarrara por completo. Con el paso de los días,
La situación en la casa se tornó insostenible. Diego, acorralado por sus propias mentiras y la presión del pueblo, intentó en vano recomponer lo que se había roto, pero la desconfianza era demasiado profunda. En un último intento desesperado por salvar lo que quedaba de su matrimonio inusual, Diego propuso una reunión familiar en la que prometiera reparar sus errores. Sin embargo, aquella reunión se convirtió en un escenario de revelaciones dolorosas. Las palabras salieron disparadas sin filtro, las acusaciones se mezclaron con lágrimas y la verdad emergió como una daga afilada que no perdonaba a nadie. La confrontación alcanzó niveles de dramatismo nunca antes vistos. Isabella, con la voz quebrada pero decidida, le dijo a Diego que ya no podía seguir viviendo en una mentira, mientras que Valentina, con el rostro endurecido por la rabia, exigía una explicación clara y sincera. Diego, atrapado en su propia red de engaños, apenas pudo articular palabras que lo defendieran. La tensión era palpable, y el ambiente se volvió insoportable incluso para aquellos que observaban desde lejos. En un momento de desesperación, Isabella tomó el teléfono de Diego, y con manos temblorosas, mostró a Valentina una serie de mensajes y llamadas que confirmaban la existencia de la otra mujer. Esa prueba definitiva selló el destino de la relación. La traición de Diego no solo destruyó el matrimonio, sino que también dejó cicatrices profundas en el alma de las gemelas. La herida de la deslealtad y el engaño se extendió más allá de lo personal y se convirtió en un espejo de la fragilidad humana ante la ambición y la falsedad. La gente del pueblo, que había vivido durante tanto tiempo en la cotidianidad de sus propios problemas, se vio envuelta en una vorágine de chismes y condenas. Las críticas se volvían más feroces con cada relato, y en poco tiempo, la figura de Diego se redujo a la de un villano, mientras que Isabella y Valentina se convertían en mártires de un amor que, en un principio, parecía tan puro y sincero. Aún así, en medio del dolor, las hermanas encontraron una fuerza insospechada. Decidieron que ya no podían permitir que la amargura definiera sus vidas. La decisión fue tan radical como necesaria: dejar atrás Mar del Sol y emprender un nuevo camino en la gran ciudad. Con el corazón hecho pedazos y la determinación de rehacer su destino, Isabella y Valentina empacaron lo poco que poseían, y en una noche cargada de emociones encontradas, se marcharon en busca de una vida mejor. La partida estuvo llena de lágrimas, pero también de una promesa silenciosa de renacer, de construir un futuro en el que la traición y el dolor quedaran relegados al pasado. La vida en la ciudad no fue fácil. Las hermanas se enfrentaron a innumerables desafíos, desde la búsqueda de un lugar donde vivir hasta la difícil tarea de encontrar empleo en un entorno tan competitivo y ajeno a la calidez de su pueblo natal. Isabella, siempre la más prudente, encontró trabajo en una pequeña cafetería, mientras que Valentina, impulsada por su espíritu rebelde, decidió explorar oportunidades en el mundo del comercio. La lucha diaria por la supervivencia estuvo marcada por momentos de desesperación, pero también por instantes en los que la solidaridad entre las hermanas se convirtió en su mayor fortaleza. Con el tiempo, lograron no solo adaptarse a la vida urbana, sino también forjar una existencia digna y plena. El paso del tiempo fue curando las heridas, y poco a poco, la amargura comenzó a ceder su lugar a una renovada esperanza. Isabella y Valentina se reinventaron a sí mismas, descubriendo en el proceso talentos y pasiones que nunca habían imaginado. Isabella, con su carácter sereno y meticuloso, se convirtió en una experta barista, dominando el arte de preparar el café perfecto y creando en la cafetería un ambiente acogedor que atraía a clientes de todas las edades. Valentina, por su parte, descubrió una habilidad innata para las ventas y el marketing, lo que la llevó a emprender pequeños negocios y a soñar con la independencia económica. La ciudad, a pesar de sus frías luces y su ritmo acelerado, comenzó a revelarles que en cada rincón se encontraba la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, el fantasma de Diego y de la traición nunca estuvo completamente ausente. A pesar de haber dejado atrás Mar del Sol, el recuerdo de aquel amor prohibido y de las heridas infligidas seguía latente en el alma de las hermanas. En las noches solitarias, cuando el silencio se hacía más profundo y la nostalgia se colaba en cada pensamiento, ambas se preguntaban si el destino las había unido para cumplir un propósito mayor. Fue en uno de esos momentos de reflexión que decidieron dar un paso decisivo. Regresar al pueblo para enfrentar el pasado, y de alguna manera,
encontrar la paz que tanto anhelaban. El reencuentro con Mar del Sol fue agridulce. Al llegar, sintieron el inconfundible aroma a mar y la brisa que solía acariciar sus rostros en la infancia. Sin embargo, también se toparon con las miradas juzgonas y los murmullos llenos de rencor que habían quedado impregnados en cada rincón del pueblo. La noticia del regreso de Isabella y Valentina corrió como la pólvora, y pronto se organizaron reuniones en las que los habitantes debatían sobre el destino de las gemelas que alguna vez desafiaron las normas sociales. Lejos de ceder ante la presión, las hermanas se enfrentaron a sus antiguos conocidos con la dignidad que solo la experiencia del dolor puede forjar. La confrontación con el pasado no fue sencilla, pero en cada mirada, en cada palabra pronunciada, se hizo evidente que el tiempo había transformado a aquellas niñas inocentes en mujeres fuertes y seguras de sí mismas. El reencuentro con su familia, que había vivido momentos de incertidumbre y pesar, fue emotivo y lleno de reconciliación. La madre de las gemelas, siempre protectora y amorosa, las recibió con los brazos abiertos, llorando de felicidad al ver que sus hijas habían encontrado la forma de sanar. Aunque las heridas de la traición aún estaban presentes, el regreso al hogar les permitió a Isabella y Valentina descubrir que, a veces, el perdón no significa olvidar, sino aprender a vivir con el recuerdo sin dejar que éste defina el futuro. Durante las semanas que siguieron, el ambiente en Mar del Sol comenzó a cambiar sutilmente. Aquellos que antes las miraban con desprecio empezaron a reconocer en las hermanas un ejemplo de resiliencia y superación. Isabella y Valentina se dedicaron a reconstruir su vida en el pueblo, estableciendo pequeños negocios y colaborando en proyectos comunitarios que buscaban mejorar la calidad de vida de todos. La experiencia vivida, aunque dolorosa, se convirtió en una lección invaluable sobre el valor del perdón y la importancia de dejar atrás las cadenas del pasado. Una tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte y las olas del mar marcaban un compás inalterable, las gemelas se sentaron en la vieja playa donde solían jugar de niñas. Allí, en ese lugar cargado de recuerdos, compartieron en silencio la certeza de que habían vencido la oscuridad. La brisa marina acariciaba sus rostros, y en el murmullo del mar encontraron el eco de una nueva vida. Con el corazón en calma, ambas comprendieron que, a pesar de los errores y las traiciones, el camino que las había llevado hasta allí las había transformado en seres más sabios y compasivos. La historia de Isabella y Valentina se convirtió, con el tiempo, en una leyenda que trascendió los límites de Mar del Sol. Los jóvenes que nacían en el pueblo escuchaban con asombro la narración de aquellas dos mujeres que, al desafiar el destino, supieron encontrar en la adversidad la oportunidad para renacer. La figura de Diego, por su parte, se desvaneció en el olvido, reemplazada por la memoria de un hombre que había traicionado la confianza y el amor incondicional de dos almas gemelas. Hoy, al mirar atrás, Isabella y Valentina se sienten agradecidas por cada lágrima derramada, pues en ellas encontraron la semilla de la fortaleza. La experiencia les enseñó que la verdadera libertad radica en el poder de reinventarse, en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría y en el coraje de abrazar un futuro incierto con la frente en alto. La vida, en su constante flujo, les mostró que el amor, aunque a veces se viste de sombras, siempre tiene la luz suficiente para guiar a quienes se atreven a soñar y a luchar por su felicidad. El destino, con su irónica sabiduría, había trazado un camino tortuoso para estas dos hermanas, pero también les había regalado la oportunidad de descubrir su verdadero yo. En cada paso, en cada decisión tomada, habían aprendido que la fuerza interior es el mayor tesoro, y que la unión de dos corazones que se aman es capaz de desafiar incluso las traiciones más dolorosas. Isabella y Valentina, habiendo dejado atrás el eco de un amor prohibido, ahora caminan juntas hacia un mañana donde el perdón y la esperanza son las únicas leyes que rigen su existencia. Aquella noche en que decidieron casarse con Diego, en un gesto de desafío y amor incondicional, marcó el inicio de una historia que, aunque plagada de altibajos y traiciones, les enseñó a valorar lo que realmente importa: la lealtad, la fortaleza familiar y la capacidad de reinventarse ante la adversidad. Los recuerdos de aquellas primeras horas, llenas de sueños y promesas, aún resuenan en sus corazones, recordándoles que el verdadero amor no se mide por la cantidad de veces que se ama, sino por la calidad del vínculo que se forja a través de la adversidad. Con el paso de los años, el nombre de Isabella y Valentina se convirtió en símbolo de resistencia en Mar del Sol. Sus historias,
contadas en voz baja por quienes alguna vez las criticaron, son ahora fuente de inspiración para las nuevas generaciones. La narrativa de dos hermanas que, a pesar de haber sido heridas por el engaño y la traición, lograron reconstruir sus vidas y encontrar en el perdón el camino hacia la redención, se erige como un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de superar las pruebas más duras. La ciudad, en la que vivieron un tiempo, dejó en ellas una huella imborrable. Isabella y Valentina descubrieron en el bullicio urbano la posibilidad de reinventarse, de encontrar nuevas oportunidades en medio del caos y la modernidad. La soledad, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de una identidad propia las llevaron a explorar territorios desconocidos de su alma, forjando una personalidad que iba más allá de lo que alguna vez imaginaron. La experiencia en la ciudad, con sus luces y sombras, se transformó en el cimiento de una nueva etapa, en la que la superación personal y la búsqueda del equilibrio se convirtieron en sus metas diarias. Finalmente, en el ocaso de una vida marcada por decisiones audaces y desafíos inesperados, las gemelas se encontraron a sí mismas en un punto de inflexión. Con el corazón lleno de recuerdos, decidieron que el pasado no debía seguir dictando el rumbo de sus vidas. El regreso a Mar del Sol no fue un acto de rendición, sino un gesto de victoria, una forma de decirle al mundo que, a pesar de las heridas, eran dueñas de su destino y estaban dispuestas a mirar al futuro sin temor. En ese regreso, las miradas que antes las juzgaban se transformaron en silencios de asombro ante la fortaleza de dos mujeres que habían aprendido a levantarse tras cada caída. La historia se cierra con una tarde tranquila en la que, sentadas en la playa, Isabella y Valentina contemplan el horizonte. El sol se oculta lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, mientras el murmullo del mar parece contar secretos de tiempos pasados. Sin necesidad de palabras, ambas entienden que la vida es una sucesión de capítulos, y que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, ha contribuido a forjar su verdadera esencia. La brisa marina lleva consigo el eco de antiguos susurros, pero también la promesa de un nuevo amanecer. Isabella aprieta la mano de Valentina con suavidad y le dice: «Hemos recorrido un camino lleno de sombras y luces. Hoy, al volver a este lugar, no venimos a buscar el perdón de los demás, sino a reclamar nuestra paz interior». Valentina, con una mirada que mezcla melancolía y esperanza, responde: «Hermanas somos y siempre lo seremos, en la victoria y en la adversidad. Este regreso no es un adiós al pasado, sino el comienzo de una nueva etapa donde el amor propio y la libertad son nuestras únicas guías». El relato de estas dos mujeres, que desafiaron las convenciones y se atrevieron a amar de una manera que pocos hubieran imaginado, sigue siendo narrado por aquellos que creen en la fuerza del espíritu humano. La lección que deja su historia es clara: la verdadera grandeza reside en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría y de encontrar en la adversidad la chispa que enciende la esperanza. La vida de Isabella y Valentina es testimonio de que, aun en medio de la traición y la desesperación, siempre hay una oportunidad para renacer y para reescribir el destino. Hoy, mientras las olas continúan su eterno vaivén en la orilla de Mar del Sol, el legado de las gemelas perdura en cada rincón del pueblo. Su historia inspira a quienes se sienten atrapados en la rutina, a quienes han sufrido desilusiones amorosas, y a todos aquellos que buscan en la oscuridad la luz de un nuevo comienzo. La narrativa de amor prohibido, de dolor desgarrador, y sobre todo, de la inquebrantable unión entre dos hermanas, se ha convertido en una leyenda que trasciende el tiempo y el espacio. Al final del día, cuando el sol se esconde y la noche abraza con su manto estrellado, Isabella y Valentina saben que el verdadero triunfo no reside en la aprobación de los demás, sino en la certeza de haberse mantenido fieles a sí mismas. En cada latido, en cada suspiro, resuena la historia de un amor tan complejo y doloroso como hermoso, un amor que, a pesar de haber sido mancillado por la traición, se transformó en la fuerza que las impulsó a reinventar sus vidas y a encontrar la paz en la libertad. La lección final es que en el camino de la vida, los tropiezos y las caídas son inevitables, pero lo que realmente define a una persona es la capacidad de levantarse, de aprender de los errores y de abrazar con valentía la incertidumbre del futuro. Isabella y Valentina lo demostraron con cada paso que dieron, dejando atrás un capítulo oscuro para abrir las puertas a una existencia plena y llena de significado. Sin más preámbulos ni explicaciones superfluas,
Su historia se cierra con la certeza de que el amor propio y la fortaleza interior son las únicas certezas en un mundo en constante cambio. Y así, en el murmullo constante de las olas y en el susurro del viento, se cuenta la historia de dos hermanas gemelas que, enfrentadas a las adversidades del destino, lograron transformar el dolor en una lección de vida y el sufrimiento en la semilla de un renacer. Con cada amanecer, Mar del Sol se llena de nuevas esperanzas, recordando a todos que, en la profundidad de las heridas, reside el germen de una fuerza inquebrantable. El relato de Isabella y Valentina es, en definitiva, un homenaje a la resiliencia humana, a la capacidad de amar sin límites y a la determinación de esculpir un destino propio a pesar de las circunstancias adversas. Y aunque la historia de aquel amor prohibido y la traición que lo marcó es dolorosa, al final solo queda la certeza de que cada lágrima derramada ha contribuido a la construcción de una vida digna, plena y auténtica. Con el tiempo, el eco de aquella noche de promesas y traiciones se fue desvaneciendo, dejando solo el recuerdo de un amor que, aunque incomprendido, supo encender en el corazón de dos mujeres la llama de la esperanza y la voluntad de cambiar su destino. Sin mayores explicaciones ni largas despedidas, la historia concluye en un instante de serena aceptación. El pasado ya no tiene poder, y el futuro, lleno de incertidumbre pero también de infinitas posibilidades, es el lienzo en blanco en el que se plasmarán nuevos sueños. Isabella y Valentina, al final de su viaje, comprendieron que la libertad reside en el acto de soltar, en la capacidad de dejar atrás lo que duele y de abrazar la vida con toda su complejidad. La paz que encontraron en la aceptación de sí mismas y en el perdón hacia quienes las hirieron es la verdadera victoria, la que les permite mirar al horizonte sin temor y con la certeza de que, a pesar de todo, el amor propio es el camino hacia la verdadera felicidad. Esta es la historia de un amor prohibido, de la traición que lo ensombreció, y sobre todo, del renacimiento de dos almas que, juntas, descubrieron que la verdadera unión no se basa en la dependencia, sino en la fortaleza del espíritu y en la inquebrantable convicción de que cada día es una oportunidad para volver a empezar. Con un último suspiro de resignación y esperanza, las gemelas se despiden del pasado para comenzar a escribir, con tinta nueva, el capítulo final de una historia que, aunque llena de cicatrices, es el testamento de su incansable lucha por la libertad y la felicidad. Y así concluye la crónica de Isabella y Valentina, dos hermanas que se atrevieron a desafiar el destino, a amar sin restricciones y a construir, a partir de las cenizas de un pasado doloroso, un futuro lleno de luz y de posibilidades. Una historia que perdurará en la memoria de aquellos que creen que, a pesar de las adversidades, el espíritu humano siempre tiene la capacidad de renacer, de encontrar en el sufrimiento la fuerza para levantarse y de transformar cada lágrima en un paso hacia la verdadera realización personal.